El Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley 2253 que propone realizar una evaluación a la gestión de los directores regionales de educación. La Comisión de Educación del Congreso ya ha aprobado este proyecto de ley y se espera su próxima discusión en el Pleno del Congreso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El proyecto de ley referido incorpora la figura de evaluación del director regional de educación, que es en realidad un cargo de confianza del gobierno regional, con lo cual abre la puerta para la evaluación a cualquier cargo de confianza en los niveles de gobierno establecidos en nuestro marco descentralizado. Un segundo elemento tiene que ver con quiénes se evalúan. Y para ello el proyecto de ley establece que se conforma una comisión mixta entre el Ministerio de Educación, el gobierno regional y Servir. Lo paradójico de esto es que, siendo una autoridad del gobierno regional, debería ser presidida por el gobierno regional, es presidida, según el proyecto, por el Ministerio de Educación, con el elemento adicional que es justamente el que tiene un voto dirimente. En tercer lugar, el periodo de tiempo que se establece para ser evaluado resulta corto, considerando que para mostrar resultados a este nivel de gobierno se requieren no solamente de un año, como establece la norma, sino de otros elementos complementarios para ir logrando mostrar justamente avances en la política de implementación y de gestión regional. Desde tu punto de vista, ¿qué aspectos de la norma aún pueden mejorarse? Si consideramos el espíritu de la descentralización, que es la de mejorar la gestión, los resultados y que los ciudadanos tengan mejores servicios, en realidad el artículo 3.2, que está referido justamente a la evaluación, debería modificarse en torno a incorporar el elemento, por ejemplo, de gestión, de propuesta, que son capacidades que esperamos de autoridades como los directores regionales de educación, y no como la ley establece en este artículo, que solamente limita a evaluar la capacidad de implementación y de ejecución. Creo que ese es un gravísimo error, porque estaríamos pidiéndole a una autoridad que solo ejecute e implemente cuando sus capacidades y competencias tienen que ver con propuesta y mucho más allá, liderar procesos. Un segundo elemento a considerar está referido a la comisión evaluadora, que es tan importante como para qué evaluamos. Y lo que propone la norma es que está conformada esta comisión por 2 integrantes del Ministerio de Educación y 2 integrantes del gobierno regional. Esto constituye efectivamente un desbalance, porque siendo el gobierno regional el responsable, el que designa este cargo de confianza, debería presidirlo. Creo que aquí debería haber un cambio rotundo para que pueda expresar efectivamente el sentido de fortalecer capacidades y la responsabilidad del gobierno regional en cuanto a autoridad educativa en el territorio. Por último, creo que en general esta norma representa, si el espíritu que persigue es el de fortalecer las capacidades en el gobierno regional, recordemos que el director regional es la única autoridad de confianza. El gobierno nacional tiene muchas autoridades de confianza, pero en educación, en el gobierno regional, el director regional es la única que tiene este encargo, considerando que los directores de UGEL son elegidos por concurso, de la misma manera que los directores de instituciones educativas y los docentes en el aula, todos regidos por el marco de la Ley de Reforma Magisterial. El 2018 es un año electoral en las regiones. ¿Cómo podemos comprometer a los candidatos para que pongan el tema educativo en agenda? El 2018 efectivamente es un año clave y retador para las regiones y para el país. Y creo que los candidatos tienen una gran responsabilidad. Una primera, en realidad, es la de asumirse gobierno, y gobierno de la educación. ¿Eso qué significa? Significa que, en primer lugar, deberían de conocer los procesos que ha transitado el gobierno regional en materia educativa, no solo en la formulación de los proyectos educativos regionales, sino en datos concretos de cómo está, por ejemplo, los aprendizajes de los estudiantes, las grandes brechas que hoy tenemos como país, la educación secundaria, la apuesta por la primera infancia, el tema de los componentes de los docentes como un elemento central, como estrategias, por ejemplo, como el de acompañamiento, que deben ser recuperadas y entendidas por los gobernadores y no solamente por los directores regionales, que muchas veces son designados al final o al inicio del gobierno. Otro elemento a considerar es cómo los candidatos incorporan en los planes de gobierno aquellos elementos macro de la política nacional, como por ejemplo el proyecto educativo nacional, que el Consejo Nacional de Educación trabajó de manera participativa
el proyecto al 2021 y en este momento viene impulsando un proceso para formular el proyecto educativo nacional al 2036. La mirada de prospectiva, esa mirada de país, creo que ayuda mucho a que los planes de gobierno podrían incorporar también y dialogar la política nacional con la regional, para que la brecha no se abra como muchas veces ha sucedido y la política regional puede ir por un lado mientras la política nacional por otro. Creo que es la gran oportunidad este momento electoral como para incorporar esos elementos articuladores. Por último, creo que hemos avanzado en algunos aspectos, todavía nos falta muchísimo para hacer que los servicios públicos realmente y que la educación de manera específica pueda ir generando resultados. Pero esto se va a hacer en la medida que los gobiernos regionales se asuman gobierno regional y puedan tener una relación clara, con agenda propia, vinculada a la política nacional a través de los mecanismos de relación intergubernamental existentes. Creo que el proyecto de ley no recupera eso, porque podríamos ir solucionando muchos problemas en ese diálogo intergubernamental. El marco normativo actual lo permite y podríamos ir evitando leyes muy puntuales, pequeñas, que lo que hacen es cargarnos en temas mucho más evaluativos que ir fluyendo en la gestión eficiente de un sistema educativo que dialoga entre sus 3 niveles de gobierno.